Qui-Gon Jinn es uno de los protagonistas de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, un personaje que, a pesar de su muerte durante su enfrentamiento contra Darth Maul, se convirtió probablemente en el personaje más importante de toda la saga, no tanto por la cantidad de apariciones esporádicas que ha llegado a tener durante la serie de Clone Wars y su cameo durante la serie de Obi-Wan, sino por lo que su sola presencia significa y por ser el único Jedi que comprendió verdaderamente la profecía del elegido. Un personaje que de haber sobrevivido a ese enfrentamiento durante el clímax de la película, la galaxia hubiera tenido un destino muy diferente. Qui-Gon Jinn se caracteriza por ser un Jedi fuera del sistema, comparte los ideales de los Jedi pero hasta cierto punto, es uno de los pocos que llega a cuestionarse la filosofía y forma de actuar del Consejo, pero que a diferencia de cómo lo podían hacer otros personajes como Anakin Skywalker durante el episodio 3, en donde predominaron las emociones impulsivas y la desesperación, por encontrar la manera de salvar a Padme, Qui-Gon lo hacía de una manera mucho más directa, sutil y con firmeza, pero jamás sin perder los estribos. Además de todo fue una figura paterna tanto para Obi-Wan, pero también para el mismo Anakin, quien para el episodio 1 se sentía abrumado por el giro tan radical que tomó su vida. En un momento era un niño esclavo y de la noche a la mañana es llevado ante el consejo y escuchando cómo aquel hombre insistía con firmeza que él era el elegido de la fuerza. Un hombre que siempre demostró confianza, empatía y escucha activa para el pequeño Skywalker, algo que el resto de Jedi no hacían. Ya fuera por su rudimentario sistema, su desconfianza hacia el niño o por simple egoísmo. Qui-Gon Jinn fue entonces la figura paterna que el niño jamás llegó a tener. Su serenidad, firmeza, creencia en un propósito mayor, que en este caso se trata de la fuerza misma, su cuestionamiento respecto al camino que los Jedi estaban tomando y su plena confianza en su aprendiz y en el pequeño Anakin me hace pensar que Qui-Gon, por ende, posee las características de un YNFJ maduro y que ha confrontado su sombra, la ha aceptado y vuelto parte de su ser. Pero antes de proseguir me gustaría explicar la personalidad YNFJ, sus características y por qué Qui-Gon encaja en este tipo de personalidad del MBTI de Myers-Briggs. El YNFJ es considerado uno de los tipos de personalidad más raros, representando aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población. Se les conoce como los consejeros o idealistas visionarios, debido a su profunda introspección, compasión natural, valores firmes y habilidad para ver más allá de lo inmediato. Los YNFJ combinan una introspección intensa con una visión estratégica del mundo. Son soñadores prácticos, con una convicción tranquila y una brújula moral interna que los guía, aunque vayan en contra de la corriente. Las funciones cognitivas de esta personalidad son las siguientes. 1. Intuición introvertida ni función dominante. Ve patrones y conexiones profundas más allá de lo aparente. Tiene una visión del mundo o un sexto sentido sobre hacia dónde se dirigen las cosas. Suele tener presentimientos acertados. 2. Sentimiento extravertido, fe, función auxiliar. Capta y responde a las emociones y necesidades del entorno. Busca la armonía en las relaciones. Tiene una fuerte empatía y deseo de ayudar. 3. Pensamiento introvertido T, función terciaria. Analiza la lógica interna de las ideas y sistemas. Permite pensar de forma crítica y estructurada cuando es necesario. 4. Sensación extravertida C, función inferior. Menos desarrollada. Puede ser sensible a estímulos sensoriales intensos o cambios repentinos. Puede perderse en pensamientos y no estar completamente en el aquí y ahora. Algunas de sus características principales es que son idealistas pragmáticos, quieren cambiar el mundo pero con planes bien estructurados, tienen una moral fuerte, se guían por valores internos profundos, no por presión externa. Son empáticos y compasivos, se conectan emocionalmente con los demás y buscan ayudar. Suelen ser reservados pero intensos, parecen tranquilos en el exterior pero tienen una vida interior rica y compleja. Son independientes, siguen su propio camino aunque implique aislamiento o incomprensión. Son visionarios, ven el cuadro grande y tienen metas a largo plazo más allá de lo inmediato. Son decisivos pero considerados, reflexionan antes de actuar, pero cuando lo hacen por convicción. Ahora en lo que respecta al campo del conflicto, los YNFJ suelen evitarlo, pero lo enfrentarán si va en contra de sus principios. Se frustran profundamente cuando los valores o las causas que defienden son ignorados. Tienden a asumir demasiada responsabilidad emocional por los demás. Y pueden parecer testarudos si creen que su visión es la correcta. Otra característica destacable de esta personalidad es que son gente con una habilidad natural para el liderazgo e inspirar a otros a unirse a sus causas. Son líderes silenciosos que inspiran con el ejemplo, promueven el desarrollo individual de sus pupilos, valoran la sabiduría interna por encima de la obediencia ciega y rechazan las estructuras dogmáticas y van en contra del bien superior.
Con todo esto entonces podemos terminar de confirmar que Qui-Gon Jinn encaja perfectamente con las características de la personalidad INFJ. Su fidelidad va con la fuerza viva, no en sintonía con las doctrinas del Consejo Jedi. Su sabiduría calmada y su visión del mundo le permite ver el potencial e importancia que tiene Anakin. Tiene una compasión silenciosa, guía con sus acciones, aunque por momentos el resto de personajes no lo comprenda. Tiene la voluntad de actuar fuera del sistema por lo que cree correcto, y posee un rol como mentor espiritual que busca formar a Obi-Wan como un Jedi completo. Tomando en cuenta esta información, se podría decir que Obi-Wan también cae dentro de esta personalidad, lo cual es verdad. Entonces, ¿por qué de entrada parecen tan diferentes? Porque Obi-Wan representa el arquetipo del INFJ inmaduro o en desarrollo durante su etapa como Padawan, y en algunas ocasiones como maestro Jedi durante las precuelas. Era alguien que acataba el código Jedi sin apenas cuestionar las decisiones y actitudes del consejo. Era un individuo que por momentos buscaba validación externa, sobre todo cuando se trataba de seguir su intuición. Solía juzgar las emociones y decisiones de los demás si se alejaban de lo que él considera correcto según el colectivo. Contrastaba con Qui-Gon, quien sigue su brújula moral interna, ni dominante, mientras que Obi-Wan se aferra a lo que la estructura externa dicta. Tendía a ver el mundo como blanco o negro, cree que si uno sigue las reglas todo saldrá bien. Tiene una noción moral basada en deberes más que en valores personales profundos, que desarrollará más adelante. En ocasiones quiere evitar el conflicto emocional y se refugia en el control, en lugar de la autenticidad emocional. Y en ocasiones podía dudar o frustrarse cuando las cosas no tenían sentido según lo que le han enseñado. No es sino hasta una nueva esperanza que finalmente llegamos a verlo como un INFJ maduro emocionalmente y terminando de soltar los últimos ladrillos internos que le impedían llegar al grado de plenitud espiritual de su maestro. Volviendo con Qui-Gon, vemos claramente que se trata de un hombre que prefiere creer en sus propias convicciones y escuchar a la fuerza misma, así como fue el único que entendió la profecía del elegido como un balance. El principal error de la Orden Jedi fue pensar que la profecía hablaba solo de destruir a los Sith y acabar con el lado oscuro. Qui-Gon, en cambio, comprendió que no se debía negar a la oscuridad. Después de todo, es algo que ven implícito en todos nosotros. Para él, la profecía hablaba de aceptar tanto a la luz como a la oscuridad, con sus aciertos y errores, aceptar ambos y vivir plenamente de esta manera en armonía. Ni Jedi ni Sith, solo la fuerza y usuarios de esta misma. Tanto los Jedi como los Sith lo único que hacían era mirar por sus propios intereses. Qui-Gon, por otro lado, buscó la comprensión y aceptación de ambas posturas. Esta comprensión con respecto a la fuerza y a la profecía le hizo trascender mucho más. Después de todo, fue él quien encontró la manera de trascender a la muerte como un fantasma de la fuerza, y fue quien posteriormente le enseñaría a otros personajes. Qui-Gon Jinn creía plenamente que Anakin Skywalker era el elegido, y si bien es cierto que la galaxia pudo tener un desenlace distinto de haber sobrevivido y convertirse en el maestro de Anakin, es lógico pensar que él sintiese que todo lo que ocurrió como lo vemos en las películas ocurrió por algo, por designios de la fuerza. Estoy convencido de que el maestro Jedi aceptó su puesto dentro de la narrativa. Su deber era encontrar al elegido de la fuerza y guiarlo hacia sus primeros pasos, mas sin embargo no le correspondió entrenarlo. Su verdadero rol en la historia era trascender como un fantasma de la fuerza y guiar a otros personajes para que las piezas poco a poco fueran acomodándose y así la profecía lograra cumplirse como debía hacerse. A los Sith solo les importaba el poder y el control, mientras que los Jedi comenzaron a volverse más confiados, egoístas y arraigados a la política, olvidando muchos de los códigos y el verdadero significado de formar parte de la Orden. Qui-Gon fue el único que se percató de este desbalance y confió en que Anakin cumpliría con su destino en la manera que la fuerza misma lo vio necesario. Podemos saber que Qui-Gon jamás se arrepintió de haber sacado al pequeño Anakin de Tatooine ni de su posterior caída al lado oscuro. Lo que en verdad podía llegar a atormentarlo fue el tener que designarle semejante responsabilidad a su aprendiz Obi-Wan Kenobi, el cual accedió a entrenar a Skywalker por un sentido de responsabilidad, pero no por genuina elección personal. Porque claro, al igual que todos, Qui-Gon Jinn no deja de ser un simple humano con sus aciertos y fallos. La diferencia radicó en cómo el maestro decidió confrontar dichos errores y aceptar las cosas que no podía controlar. Con todo esto, me gustaría pensar que tanto Qui-Gon como Obi-Wan, maestro y aprendiz, fueron los únicos que entendían a la perfección lo que era ser un Jedi. El primero siguiendo la fuerza misma y mirando todo en una escala de grises, y el segundo respetando los valores y principios de la Orden. La orden que debió ser desde un principio, pero que en algún momento se desviaron hacia el egoísmo y el conformismo. Aquí ambos hombres cumplieron su rol dentro de la narrativa de Star Wars y de la profecía misma. Uno encontró al elegido y el otro guió a la nueva esperanza para que dicha profecía pudiera cumplirse por completo.
cada uno poniendo su granito de arena para que Anakin Skywalker cumpliera con su destino. Después de todo, el tema del propósito mayor y un destino es la llama que mueve a la personalidad YNFJ, y por eso considero a Qui-Gon Jinn el YNFJ por excelencia, y la mejor versión de lo que todo ser humano deberíamos aspirar a alcanzar.